Hola Patricio, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por contactarnos y felices de contarles un poco más en qué consiste esto, porque es súper relevante el tema que vamos a abordar. Sin duda, más cuando venimos saliendo hace un par de semanas atrás de los incendios forestales que afectaron nuestra región y otras que dejaron daños considerables, no solo en la infraestructura, sino también en la biodiversidad. ¿En qué contexto, Marcelo, surge la idea de generar un proyecto de estas características? Bueno, este no es un tema puntual de este año. Este año fue bien crítico, pero han habido ciertos eventos de incendios forestales bastante catastróficos en esta región y otras regiones en los últimos 10 o 12 años que se han repetido en forma bastante sistemática. Entonces, cuando uno ve que esto cada vez es más frecuente y cada vez también tiene un mayor impacto o daño, es que también hay que empezar a pensar en formas de tratar de adaptarse y responder más rápidamente, sobre todo en este contexto que tú mencionabas, ¿cierto? Más de ecosistemas naturales, biodiversidad y cómo podemos, de forma un poquito más eficiente, hacer que los bosques, el suelo, ¿cierto? Los microorganismos, la fauna silvestre puedan eh, irse recomponiendo, restaurando después de los incendios que son bien catastróficos. Entonces, en ese contexto es que nace esta idea de un grupo de investigadores de acá, de la facultad, ¿cierto? Ciencia Agropecuaria y Medio Ambiente, para abordar este tema desde una perspectiva de la acción, del hacer cosas un poquito más innovadoras y ver alianzas estratégicas con investigadores de afuera, del extranjero. Ahora, por eso la connotación o el apellido de proyecto internacional, ¿no? Es decir, ¿en qué basas este concepto internacional del proyecto, Andrés? Mira, eso es bien relevante y tal como dices, aquí no es que aquí la idea es buscar y fortalecer alianzas académicas y de investigación en temáticas relacionadas a los incendios forestales desde Chile, particularmente de la región de la Araucanía, junto con otros investigadores de países extranjeros, en este caso en Norteamérica, en donde ellos también han tenido fenómenos similares a los incendios forestales que ocurren acá, tienen otras causas ya distintas a las que tenemos acá, pero finalmente el impacto en sus bosques, en sus ecosistemas también está ocurriendo. Y ellos van un poquito más adelante en las formas de cómo responder y cómo, ¿cierto?, tratar de adaptar el manejo de los ecosistemas para que la restauración y la resiliencia más rápidamente actúen de tal forma que estos bosques y ecosistemas se recuperen un poquito más rápido. Entonces, es una alianza internacional. Hoy día nos estamos conectando con colegas, investigadores en Estados Unidos, en 3 universidades distintas que han tenido y han trabajado en estas temáticas en los últimos 10 o 20 años, y además nos conectamos con colegas que están en el extremo sur de Chile, en la Patagonia, en la Universidad de Aysén. Por lo tanto, se arma una red, ¿cierto? Patagonia, Araucanía, Norteamérica en Estados Unidos, en torno a cómo, ¿cierto?, mejorar la respuesta post-fuego, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de técnicas innovadoras para restaurar y recuperar los ecosistemas. Ahora, Andrés, cuando uno piensa en los incendios forestales mirado en retrospectiva, ¿no? Ya lo comentabas tú, este es un fenómeno que desgraciadamente asola a nuestras regiones en el verano y con un aumento creciente en los últimos años. Y entonces uno mira en retrospectiva esto y piensa, mira, tenemos que reconstruir las casas, que no son pocas, que es la vida de alguna manera también de las familias. ¿Por qué es importante también pensar en los ecosistemas y en la biodiversidad que se ve afectada por estos incendios forestales? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, una de las preguntas fundamentales que sustenta el trabajo de nuestro laboratorio de ecosistemas y bosques, porque más allá de los bienes, ¿cierto?, materiales que se queman o que son afectados por los incendios forestales y que impactan directamente en la gente, hay otras cuestiones que no son tan directas o no son tan patentes, pero son súper fundamentales, ¿ya? Y de hecho, el bienestar nuestro como sociedad descansa en gran medida en que tengamos bienes y servicios, ¿cierto?, ambientales que nos proveen los bosques, ¿cierto?, los cursos de agua, los paisajes naturales. Entonces, cuando uno empieza a mirar más en detalle todo el bienestar, inclusive tú lo puedes llevar incluso a temas de valoración económica de estos bienes, te empiezas a dar cuenta de que hay un sinnúmero de utilidades, ¿cierto?, prácticas, la provisión de bienes y servicios que los bosques o los ecosistemas nos entregan, tiene que ver con cuestiones
internas de contemplación, de poder disfrutar, ¿cierto?, de un paisaje que también te genera un estado de mejor calidad de vida. Tiene que ver con, ¿cierto?, sacar servicios, la regulación, el tener, ¿cierto?, agua en cantidad y en calidad. Entonces, todas estas cuestiones dependen, digamos, directamente de que nuestros ecosistemas estén bien, de forma saludable. Y cuando hay un incendio forestal, claramente se ve afectado dramáticamente. Y por eso que el proyecto de la Red Firewall busca adelantarnos un poco, avanzar un poquito más rápido para ayudar a que estos servicios y estos bienes, ¿cierto?, se vuelvan a reestructurar, a recondicionar de la forma que eso nuevamente vuelva como un beneficio hacia la comunidad, hacia la gente, ¿ya? Eso es súper relevante. Eso, si lo entendemos todos y lo tenemos en la retina, pucha que es importante y que es agradable, ¿cierto?, contar con estos servicios de forma sustentable en el tiempo. Ahora, en todos los territorios quemados existe la misma biodiversidad, el mismo ecosistema. Estoy pensando, por ejemplo, en las críticas que ha recibido la regulación que tiene el sector forestal a partir de los monocultivos. Entonces, pues te pregunto si efectivamente encontramos la misma biodiversidad, el mismo ecosistema en plantaciones de monocultivos respecto de plantaciones, por ejemplo, de bosque nativo. Ciertamente hay diferencias notorias en su estructura, en su composición. Ya cuando uno mira cómo funciona el ecosistema, también hay diferencias. Sin embargo, hay la literatura y la investigación que se ha dado justamente en lo que tú planteas, y la pregunta es muy buena, nos muestra que efectivamente, a pesar de esta diferencia que hay en estructura, ya de un bosque natural con un bosque plantado, por ejemplo, de todas formas, las plantaciones forestales tienen y albergan diversidad que es relevante, ¿ya?, que es relevante para conservarla. La fauna, por ejemplo, la fauna silvestre usa las plantaciones forestales también como sitios de paso, sitios de donde pueden obtener recursos o refugios, ¿ya? Lo mismo la vegetación nativa. Es increíble, por ejemplo, la cantidad de especies nativas de interés, ¿ya?, que reclutan y que crecen bajo el dosel de una plantación de pino, por ejemplo. Entonces, es verdad que son distintas, pero al mirar con lupa y en detalle y al ver los datos, efectivamente las plantaciones también tienen un rol relevante, creo yo, en la retención de la biodiversidad. Y es más, es muy probable que esa biodiversidad, voy a hablar por ejemplo de especies nativas que reclutan bajo plantaciones forestales, pueden inclusive tener valor agregado, pueden tener inclusive el potencial de producir madera o algún bioproducto derivado de la madera que sea de interés. Por lo tanto, puede haber un doble propósito, un manejo mucho más sustentable y mucho más de valor agregado que las plantaciones forestales pueden hacer para también contribuir a conservar la biodiversidad que albergan tanto en flora como en fauna. Ahora, las alianzas que permite este proyecto, ya lo señalabas tú, particularmente con investigadores de Estados Unidos, me imagino yo que va a enfocar sus áreas de investigación y estudio en algunos temas en particular, ¿no? ¿Cuáles son esos temas, Andrés? Sí, tenemos dos temáticas relevantes. Voy a hablar de lo científico primero. ¿Ya? Uno es restaurar estructura y funcionamiento de los bosques, es decir, tratar de que las especies que habitaban esos bosques quemados originalmente puedan restaurarse de forma eficiente. Y con ello también va aparejado lo que va a pasar con el suelo, es decir, que la funcionalidad del suelo, en lo que es su nutrición, ¿cierto?, los nutrientes del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio y otros, y además de la actividad biológica del suelo propia que lo hacen los microorganismos, también pueda irse recomponiendo y reestructurando de tal forma que el ecosistema comience a funcionar nuevamente. Eso es en lo científico. Esas dos cuestiones son las que son claves para que estos bienes y servicios que yo te hablaba anteriormente, ¿cierto?, que son como el finalmente del bienestar del ecosistema, puedan volver a ser entregados, ¿ya? Eso es lo científico. Pero también hay un componente que va por el carril de la educación y el impacto que queremos tener también en la formación de estudiantes, de nuestros profesionales y también de nuestros futuros investigadores. Ya hoy día el proyecto también busca, y esto me entusiasma mucho de verdad,
que estudiantes que están hoy día haciendo sus trabajos de título, sus tesis de grado, puedan también ser parte de esta iniciativa y así un grupo de estudiantes graduados de nuestro laboratorio, de nuestra facultad, van a ser parte de esta red, o sea, van a poder, ¿cierto?, interactuar, van a poder viajar, van a poder estar en contacto con la investigación que se hace en el extranjero, poder nutrirse también de nuevas ideas, poder ampliar o formar su red de contactos para que el día de mañana ellos como potenciales investigadores puedan también seguir trabajando en esto. Y eso también es un tema bien relevante del proyecto que busca impactar además, ¿cierto?, en la formación de profesionales y de científicos jóvenes. Precisamente esa es mi siguiente pregunta, ¿no? La mirada de futuro que tiene un proyecto como este. Yo recuerdo cuando era chico, tú eres más joven que yo, pero cuando era chico no escuchábamos de incendios forestales, no existían prácticamente. Sin embargo, esto ha ido teniendo desgraciadamente un auge en los últimos años y por lo que dicen los expertos va a ir en mucho más aumento del que ha tenido hasta ahora. Así es. Por lo tanto, el proyecto, ¿de qué manera puede impactar efectivamente en la mirada de futuro que debe tener la sociedad respecto de la recuperación de ecosistemas y biodiversidad en estas zonas quemadas? ¿Cuál es el impacto que se busca generar aquí? Eso es súper importante, una muy buena pregunta a medida que hemos discutido, súper buena la entrevista, porque efectivamente esto de los incendios forestales, y como tú bien dices, la proyección que tenemos lamentablemente no es muy buena. Ya es posible que dado la combinación de factores climáticos, globales, cambio de uso de suelo, actividades humanas, nos pongan en un escenario que va a ser aún más crítico. Entonces el impacto de esto va mucho más allá de lo científico, va mucho más allá que son relevantes, por cierto, pero es súper importante también de que se genere un cambio probablemente, un cambio importante en la toma de decisiones y en las políticas públicas en cuanto a la mantención y tratar de propiciar, por ejemplo, paisajes que sean mucho más resilientes, ¿ya? Tenemos un proyecto pequeñito que un poco complementa esto, que es justamente estudiar cuáles son las especies vegetales que hoy día son muy comunes en la Araucanía o en el centro sur de Chile, qué especies son las más pirofíticas, ¿ya? Y que son aquellas que tienden a inflamarse más rápidamente, a generar combustión más rápida, a liberar más energía, y cuáles son las especies que tienen un rol contrario, que son como retardantes y que no son tan inflamables y que eventualmente puedan, ¿cierto?, ser utilizadas con mayor frecuencia para generar barreras naturales, mosaicos un poco más heterogéneos, de tal forma que el paisaje con la vegetación que uno puede manejar sea más resiliente. Entonces esa es una alternativa que puede ser útil a la hora de, por ejemplo, planificar el paisaje, pero aquí también tiene que haber un cambio en la forma, ¿cierto?, de hacer políticas públicas en cuanto a la conservación y la planificación del territorio. Yo creo que es una cuestión bastante más macro. Yo estoy súper contento de que haya esta mesa que haya llamado el gobierno, ¿cierto?, después de los incendios que hubieron ahora en febrero, y que hay parte ahí de las universidades, la UFRO está presente, hay centros de investigación, hay gente de la academia, hay gente del área, ¿cierto?, ingeniería, y otras disciplinas para tratar de abordar esto de forma súper holística, porque esa es la forma, hay que juntarse, digamos, con distintas miradas, en forma transdisciplinar, buscar los ajustes necesarios para que esto, distintos actores, ¿cierto?, podamos aportar el grano de arena y tener un impacto mayor. Y creo que vamos hacia allá. Yo creo que estos proyectos, más las alianzas que uno pueda hacer, ¿cierto?, más la incidencia que pueda tener en las políticas públicas donde se toman las decisiones, son las direcciones correctas para tener ese impacto que tú dices que es mayor y que hay que proyectarlo. O sea, esta cosa no es de ahora ni se va a quedar este año. Es muy probable que en un ciclo corto de 3, 4 años lamentablemente vamos a tener incendios similares, y hay que estar preparados y saber reaccionar a tiempo y, como te decía, ser más eficiente en la respuesta post-incendio. Por lo tanto, claro, intervenir y modificar de alguna manera la gobernanza que se tiene en torno a la prevención de los incendios y al manejo y al combate de los incendios, pero también a lo que queda después de los incendios, al manejo post-incendio, también es importante. Me quedan 30 segundos, Andrés, para preguntarte cuáles son las etapas que deben desarrollar en el proyecto y cuánto tiempo se han dado para finalizarlo.
Sí, este proyecto tiene tres ejes distintos que se desarrollan en un año calendario que corre ahora desde marzo, que estamos recién partiendo y vamos a terminar probablemente enero, febrero del 2024. Y tenemos tres modalidades de trabajo. Una es que, ¿cierto?, vienen investigadores de Estados Unidos a Chile, a la Universidad de la Frontera, y vamos a estar, ¿cierto?, haciendo seminarios y haciendo trabajo en terreno con comunidades en la Araucanía, en los sitios que hemos estado mostrando históricamente, que son la Reserva Nacional China Muerta, donde tenemos ya un sitio con mucho estudio, y también en Malleco y en Tolhuaca. Luego, ¿cierto?, el segundo eje es que un grupo de investigadores con estudiantes graduados ahora vamos a ir a Estados Unidos, vamos a visitar las experiencias que en Norteamérica se han realizado y que han sido exitosas, ya para conocerlas de más cerca. Y la tercera etapa es una visita que vamos a hacer hacia finales de año con otro grupo de investigadores internacionales, donde vamos a visitar la Patagonia y vamos a ver también cómo se han sorteado los efectos del fuego allá, en un ambiente que es muy importante desde el punto de vista ambiental y que también ha tenido incendios forestales bien devastadores en las últimas décadas. Y allí tenemos, ¿cierto?, la alianza con la Universidad de Aysén, con el colega Daniel Soto, que también es parte de este proyecto. Entonces tenemos tres ejes en donde viene gente de afuera acá, nosotros viajamos y finalmente hacemos un seminario, una gira internacional que está en Patagonia, en Coyhaique. En un año. Un año. El doctor Andrés Fuentes, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de nuestra universidad, conversando respecto de este proyecto de restauración de ecosistemas post-incendios forestales. Andrés, te agradezco muchísimo la conversación, éxito en el desarrollo del proyecto y, por cierto, vamos a seguir nosotros atentos al desarrollo de este para eventualmente poder seguir conversando sobre este importante tema. Te mando un abrazo, buena tarde. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ustedes por la difusión del proyecto. Un gran saludo. Vale, igual. Chao.